Me llamo Adela Rodríguez y voy a presentarles City in Progress. El entorno metropolitano castizo de Chamberí compone un distrito denso y estático, de límites drásticamente marcados y escasísimos espacios libres, y aún menos verdes. De este modo, los espacios públicos se reducen principalmente a las vías de comunicación, intersticios pobres y pasivos de actividad urbana. En algunos espacios consolidados de la ciudad, late la necesidad de una segunda oportunidad. Como respuesta a esta situación urbana y cultural, la propuesta plantea una metodología especulativa de generar ciudad, múltiple, porosa y programáticamente dinámica. Un organismo dentro del ecosistema urbano madrileño, un modelo de ciudad en constante crecimiento, adaptación y transformación. Se propone la reactivación del entorno del depósito 1 del canal de Isabel II mediante la condensación de las actividades predominantes del entorno, articulando un subecosistema simbiótico y armónico capaz de nutrirse a sí mismo y al barrio. Se trata de un programa amplio que se centra en la acogida de un campus de investigación del agua y los organismos, lo que permite la recuperación del depósito como lugar de experimentación, junto con la articulación en otros puntos del solar de células de habitación y núcleos de aprendizaje. Los organismos que conforman este ecosistema no son solo los seres biológicos, sino también los geológicos. Estos toman forma de potentes vigas prefabricadas de hormigón pretensado y de grandes celosías, conformando un catálogo de especies inorgánicas. La variedad de los elementos responde a la intención de generar individualidad dentro de su versatilidad, de modo que cada una de las especies aporta una serie de cualidades espaciales particulares, como en el caso de la viga Vierendel, de luz y transversalidad, o de límite velado, en este otro. O como en el caso de las vigas doble T, tan rotundas que terminan por denominarse vigas jirafa, estas actúan como límite opaco y separador de espacios. Estos organismos, en su crecimiento constructivo, articulan espacios de gran diversidad, aislados o conectados, simples o múltiples. Como estructura simbiótica, el centro de interés de estudio no son solo las grandes vigas, sino la articulación entre ellas y los espacios que de su versatilidad se generan. De este modo, la estructura va más allá de la razón técnica. Ya no es únicamente un componente que sostiene, sino un objeto que establece y desdibuja límites, que equipa espacios y define la estética del conjunto. Estas estructuras biológicas cobran un papel protagonista creciendo mediante un sistema de equilibrios que solidifica sus maclas incrustando unos elementos estructurales en otros. De modo que la estructura de la propuesta está relacionada en un intrincado juego de cargas y apoyos donde todo el conjunto trabaja coordinado. La estructura evoluciona hasta convertirse en el único elemento generador y definitorio de espacios. Estas estructuras biológicas y su proceso constructivo ordenan la fisonomía del conjunto en estratos heterogéneos, los cuales se combinan o aíslan ordenando los espacios y sirviéndose para ello de las cualidades intrínsecas de los elementos estructurales. De este modo, la estructura establece los límites entre el interior y el exterior, o indica y define la existencia de un subespacio, permitiendo una cierta relación visual, aunque no necesariamente física. Dentro de la variedad e interconexión espacial que los elementos estructurales permite generar, se hace especial hincapié en su papel como borde. Se trata de difuminar los límites de la arquitectura y ampliar las posibilidades entre interior y exterior, en busca de espacios híbridos. Las diagonales de conexión aportan transversalidad y dinamismo al conjunto. A la vez, se busca la hibridación de los espacios mediante la progresión térmica, combinando espacios sin climatizar, entornos en los que solo se tratará parcialmente la temperatura, incluso sectores que trabajan como cajas cerradas de bienestar térmico. De esta manera, los límites se difuminan entre físicos y térmicos, intercalando espacios de distintas naturalezas. En definitiva, cada uno de los elementos estructurales aportan características intrínsecas y diferentes, y la combinación de estos en un juego de equilibrios articula su gran variedad de espacios de múltiples posibilidades.
El funcionamiento global de este modelo de ciudad se consolida como un subecosistema dentro del ecosistema urbano de Chamberí. En él, la propuesta se estratifica en altura desde la tierra, extendiendo un manto topográfico como primer nivel. Esta topografía naturaliza el espacio urbano y orienta los recorridos en función de las pendientes. Transformando la orografía, se organiza el espacio público, plegándose en graderíos o dilatándose en espacios de reunión y actividad. Es en este estrato donde tienen lugar las situaciones efímeras y espontáneas, actividades de ritmo biológico. Las grúas trepadoras se asientan en el biotopo del ecosistema como un sujeto que necesita de un huésped para desarrollarse y crecer. Estos organismos habilitan la capacidad de crecimiento del conjunto, considerándose motores de crecimiento del ecosistema. Las estructuras biológicas, por su parte, conforman el estrato geológico, una tectónica de vigas de crecimiento lento como una geografía artificial y porosa, cuya evolución no es perceptible a corto plazo. A su vez, aparecen las diagonales de conexión, agentes que interactúan entre los estratos orgánicos e inorgánicos, aportando dinamismo al conjunto. De esta forma, la convivencia de seres a distintas escalas y ritmos componen un macroorganismo que evoluciona, crece y se adapta gracias a las grúas trepadoras. Un ecosistema capaz de construirse a sí mismo y donde la versatilidad de los elementos que lo componen y la flexibilidad que de los espacios pueden trazarse, establece una amplia gama de situaciones urbanas y arquitectónicas en potencia. Una arquitectura en la que el tiempo se incorpora como parámetro y toma importancia su capacidad de autogestión para renovarse y evolucionar. Un entorno donde el propio espacio público como estrato orgánico muta y donde la actividad biológica se equipa gracias a los organismos geológicos que conforman la arquitectura. En definitiva, se trata de un modelo dinámico, híbrido y actualizable de ciudad. Un ecosistema en constante evolución que transforma su anatomía para responder a las nuevas necesidades del usuario y asimilarlas, incorporándolas al sistema. Estas cualidades convierten la propuesta en un proyecto en constante transformación y, por tanto, inacabado. Un entorno donde conviven simbióticamente organismos de distinta naturaleza. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que este proyecto tiene dos elementos que sí me gustaría como comentar. Uno es el propio discurso, que produce una cierta distorsión entre toda esta condición de lo que hablas de como de ecosistemas y los dibujos que lo van representando, que a mí sinceramente sí me produce una cierta distorsión. Es decir, que un ecosistema al final es un sistema compuesto de múltiples piezas que son distintas. Es decir, un ecosistema no solamente es la condición natural, es desde el pequeño animal hasta la condición casi del aire, ¿no?, que lo equilibra, ¿no? Y cuando uno lo ve con las grúas, ahí hay una distorsión que la verdad a mí me producía cierta situación de decir, bueno, el ecosistema es una situación un poco más compleja que no solamente se refiere como a las especies que habitan, sino al sustrato que las tienen, ¿no? Y la otra es, que también lo discutimos muchísimo cuando lo estuvimos viendo, es una situación que es una situación ya puramente formal y física, que tiene su punto atractivo y su punto como extraño, que es esta mezcla entre unas estructuras muy livianas y unas vigas de gran dimensión, que además ya, no sé, como todo, bueno, hay determinadas ideas que son libres y hay determinadas ideas que ya parece que solamente pertenecen a determinados arquitectos. Entonces, estas de las grandes vigas acaba siempre referenciándose a determinadas personas. Entonces, hay algo en esa situación que a mí personalmente me produce un punto atractivo, pero también un punto como de situación como contradictoria, porque es muy extraño, por un lado, que se produzca esta mezcla entre unas estructuras de unas vigas de jirafa que son muy pesadas, que para montarlas necesitas una estructura muy compleja, o sea, que decir, unas grúas mucho más resistentes casi de las que están dibujadas, y una estructura ligera que la genera. Pero por otro lado,
hay un punto como de atracción en los dibujos que tú tienes cuando vas mezclando las dos en unas estructuras desfasadas, con un cierto ritmo y unas ciertas dimensiones entre una y otra, que son bastante atractivas en esa cuestión de mezcla. Entonces ahí hay un punto bastante curioso entre una condición racional que uno dice que extraño que se mezcle y una condición puramente de disfrute del espacio que se va produciendo, que en realidad a mí sí me gusta, aunque pueda parecer un comentario que a lo mejor alguno no está de acuerdo, ¿no? Pero dices, oye, al final esta especie como de estructura que tiene unas dimensiones muy grandes que te permite producir una retícula de unas determinadas dimensiones y otra que tiene un ritmo distinto, y esa superposición de leyes hace algo muy atractivo, muy dinámico, que sí es un ecosistema porque están viviendo ya especies están conviviendo especies de distintas, conviviendo especies estructurales de distintas familias, Sí. que eso a mí sí me parece que tiene una condición del ecosistema. Por último, yo creo que también hay que tener cierto cuidado, que también se va produciendo en varios de los ejemplos que estamos viendo, en la construcción de los discursos, porque muchas veces hay una construcción del discurso que nosotros hacemos que tampoco corresponde exactamente con el proyecto que estamos haciendo. Hay que al final también escucharse un momento y decir, oye, hasta qué punto un discurso que estamos generando tiene un punto, ya se ha ido, ya ha tenido su propia vida independiente del proyecto que está haciendo. Sí, un comentario muy bien que a mí me ha sorprendido mucho es, este proyecto está dibujado, enseñado, explicado y probablemente pensado en un 80 y mucho % en sección. Se ven las secciones son unas secciones muy atractivas. Yo estaba intentando hacer el ejercicio de intentar imaginar cómo es todo eso en volumen, en la planta, y me resulta más difícil de entender. O sea, yo creo que se está utilizando la estructura como un objeto casi escultural y eso es bonito, y la diferencia de escala y todo eso resulta muy atractivo, pero luego le metes un valor de ciencia ficción de poner esas grúas que como que construyen todo, que luego todos sabemos que eso no sería así, porque no puede pasar una grúa por encima de la calle, ni puedes estar debajo de una grúa, pero bueno, son licencias que te puedes permitir aquí y que mañana ya deja de podértelas permitir, pero de momento a mí lo que más me sorprende es eso, que se proyecte tanto en sección cuando en realidad probablemente para hacer esto has estado organizando. Bueno, de ahí la intención de hacer muchas axonometrías también, porque era el método más fácil de intentar explicar ese volumen. Bueno, que enhorabuena, está fenomenal. Gracias.